notación de Lewis. Primero escribimos un elemento y luego podemos hacer su configuración electrónica. Por ejemplo, del nitrógeno. Hacemos su configuración electrónica del nitrógeno. ¿Se recuerdan que protones son igual a electrones y esto es igual a qué? El número atómico. Por lo tanto, si el número atómico es 7, ¿cuántos electrones va a tener? 7, ¿cierto? Y empezamos 1s2, 2s2, 3p, 3. Y acá podemos ver que solo si lo representamos, ¿de dónde empezamos a contar? Por ejemplo, aquí empezamos a contar de esto de acá. Empezamos 2s2 de la última capa, nos dice. Por ejemplo, tenemos en nuestra última capa tendríamos 2s2 y 3p, 3. Si sumamos 2 más 3, ¿cuánto nos da igual a? 5, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cuántos electrones tendrá en su última capa? 5 electrones. Por eso acá que lo representa con 5 puntos, símbolo de nitrógeno. Luego tenemos lo que es la regla del octeto. ¿Qué será la regla del octeto? Los átomos tienen que ganar o perder electrones o compartir electrones hasta estar rodeados por 8 electrones de valencia. Un octeto de electrones consiste en las subcapas S y P llenas de un átomo. Un octeto de electrones es uno de un átomo donde se consideran las configuraciones estables. Bueno, sabemos que los gases nobles tienen su octeto completo, ¿verdad? Por ejemplo, el helio tiene 8 electrones de valencia. ¿Y por qué son conocidos los gases nobles? ¿Se recuerdan? Porque son inertes, incoloros, inodoros. ¿Qué más? Y su última capa está completa. Y además de eso, son muy estables y reaccionan solo a circunstancias extremas. Tenemos la regla de octeto. Acá tenemos un ejemplo del difluoruro de oxígeno. Está formado por 2 átomos de flúor, como podemos ver aquí. Acá tenemos flúor 1, flúor 2. Luego tenemos un átomo de oxígeno. El oxígeno, ¿cuántos? El oxígeno tiene 6 electrones de valencia en su última capa y lo representamos 6. Mientras que el flúor tiene 7. Para que pueda completar, ¿cómo lo hacemos? Se comparte, ¿cierto? Acá tendríamos 8 electrones de flúor, luego 8 electrones del oxígeno y 8 electrones del flúor también. Luego tenemos la regla del octeto. Por ejemplo, también tenemos lo que es el dióxido de carbono. También podemos ver que completa sus 8 electrones. ¿Cuáles son las excepciones de la regla del octeto? Cuando hay un número impar de electrones. Por ejemplo, acá tenemos el óxido de nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia y el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. ¿Pueden formar octetas? No, ¿verdad? Luego tenemos cuando hay pocos electrones de valencia. Por ejemplo, acá podemos ver que el boro tiene pocos y acá tenemos 3 flúors. Luego tenemos cuando hay demasiados electrones de valencia. Tenemos el oxígeno, el dióxido de azufre. El azufre en este caso trabaja con sus 8 electrones. Y el oxígeno igual. Por lo tanto queda completo. ¿Qué serán los enlaces interatómicos? Tenemos lo que es el enlace iónico electrovalente. ¿A qué se le denomina? Se produce entre qué? Entre un metal y un no metal. Se produce transferencias de electrones de valencia de un átomo metálico a uno metálico, en donde las partes se enlazan, quedan cargadas eléctricamente. Acá tenemos el litio. Sabemos que el litio, del litio, ¿cuánto es su número atómico de litio, chicos? Pueden escribir al chat, ¿recuerdan? ¿Se recuerdan cuánto es de su número atómico de litio? Pueden escribir al chat, chicos. ¿Se acuerdan que tenemos el primera
elemento es hidrógeno, luego le sigue helio, luego viene litio. ¿Cuánto es su número atómico de litio? 3. Y cuando hacemos su configuración electrónica, ¿cuánto sería? 1s2, 2s, 1, ¿cierto? Contamos sus electrones. ¿Cuántos electrones tiene? 3. Y si hablamos del flúor, ¿cuántos tiene? 9. En este caso, nos dice, ¿qué vendría a ser el litio? El litio viene a ser un metal, ¿verdad? Y el flúor, un no metal. Y nos dice, quedan cargadas únicamente. Por ejemplo, aquí podemos ver que el flúor, chicos, ¿recuerdan? Cuando está con este signo negativo, ¿gana o pierde electrones? ¿Se recuerdan que los iones, qué eran? Los iones podíamos, dentro de los iones teníamos los cationes y los aniones, ¿recuerdan? Ya. Luego tenemos las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades de los compuestos iónicos? Poseen alta temperatura de fusión mayor a los 400 grados. Nos dice, a condiciones ambientales son sólidos cristalinos con estructura definida. Dentro de ellos tenemos al cloruro de sodio. ¿Alguna vez se han fijado qué estructura tiene el cloruro de sodio? La sal de mesa. ¿Alguna vez vieron qué estructura tiene? Ni idea, ideas, a ver, pueden decirme. Si se equivocan, todos nos equivocamos. No será en forma cúbica, chicos. ¿Cómo lo encontramos? Dos cristales de sodio. Luego tenemos el óxido de calcio. ¿Qué es el óxido de calcio para ustedes? ¿Tienen alguna idea? ¿Alguna vez han ido al campo? Así de paseo. Ya, ¿a qué se refiere al óxido de calcio? ¿Qué es el óxido de calcio? Para empezar, el óxido de calcio, ¿qué viene a ser? La cal. No sé si alguna vez han escuchado la cal. ¿Y la cal para qué lo utilizamos? La cal se utiliza para lo que es en las minas, para la flotación de minerales, para la producción de vidrio también se utiliza, para el tratamiento de aguas también. Cuando nuestra agua tiene una dureza elevada, se utiliza la famosa cal para bajar la dureza. ¿Y qué es la dureza para ustedes? ¿Alguna idea, chicos? La dureza es cuando, digamos, captamos agua del río y le hacemos un análisis. Es un agua de río que no está tratada. Lo primero que analizamos es el pH, sólidos disueltos, y luego analizamos lo que es la dureza. ¿Para qué nos sirve la dureza? ¿Qué hace la dureza? En este caso, hacemos tratamiento contra la dureza. ¿Por qué? Porque cuando, digamos que tenemos una tubería, no sé si se han fijado, y en la tubería de agua se va formando capas y capas y capas de incrustaciones. ¿Esto a qué se debe? A la dureza. ¿Para qué se hace el tratamiento del agua de la dureza? Para reducir la dureza. Por ejemplo, si el agua dura nos se lo envían a nosotros para el consumo humano, ¿qué va a pasar? Las tuberías se va a empezar a incrustar y si empieza a incrustarse el caudal del agua no va a ser el mismo. Por lo tanto, vendría a ser un gasto absurdo para lo que es la empresa, en este caso en Juliaca, es Seda Juliaca, creo, si no me equivoco, y en Puno es EMSA Puno, ¿cierto? Se dé un gasto absurdo, por eso es que se le hace un tratamiento.
Y luego tenemos lo que es el bicarbonato de sodio. ¿Qué más nos dice? Son solubles en solventes polares como el agua. ¿La sal se disuelve en el agua? Sí, ¿verdad? La cal también se disuelve en el agua. Luego nos dicen, estado sólido no conducen la corriente eléctrica, pero disuelto en el agua, sí. Por ejemplo, ¿el cloruro de sodio conduce corriente eléctrica? Sí, ¿verdad? Ya. Y luego nos dice, son quebradizos. Por ejemplo, ¿el cloruro de sodio será quebradizo? Sí, ¿verdad? ¿Lo podemos romper con facilidad? Sí. La cal también, el óxido de calcio. Luego tenemos lo que son enlaces covalentes. ¿A qué nos referimos con los enlaces covalentes? Son aquellos formados por la unión o combinación de átomos no metálicos en el cual existe compartición de un par de electrones con la finalidad de conseguir ambos la configuración electrónica estable. Por ejemplo, ¿cuánto es el número atómico del cloro? Pueden escribir en el chat, ya les dejo. ¿Su número atómico cuál es? 17, ¿cierto? A ver. Ya. Sabemos que del cloro, ¿cuánto es su número? Su configuración electrónica. 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6. ¿Qué más tenemos? Hasta ahí tenemos 10. Luego sigue 3s, 2. Luego nos sigue 3p. Nos dice que son 17 electrones. Acá tenemos 10 más. ¿Cuánto sería? 5, ¿verdad? Tendríamos 17 electrones. ¿Y qué nos dice? Cuando trabajamos para lo que es la notación de Lewis con su última capa? En este caso trabajaríamos con 7 electrones. ¿Cuántos electrones tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al otro lado también tenemos 7. Nos dice cloro 2. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Compartimos un electrón a este lado y un electrón a este lado, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nuestra configuración sea estable. ¿Cuándo es estable? Cuando se llega a la regla del octeto. ¿Y qué era la regla del octeto? Cuando tiene 8 electrones, ¿cierto? Luego continuamos. ¿Cuáles son las propiedades de los compuestos covalentes? Los átomos no ganan ni pierden electrones, solo comparten. Está formado por elementos no metálicos. Pueden estar unidos por enlaces sencillos, dobles o triples. Se presenta en cualquier estado, por ejemplo, estado sólido, líquido y gaseoso. Son malos conductores de calor y la electricidad. Tienen puntos de fusión y ebullición relativamente bajos. Son solubles en solventes polares como el benceno, tetracloruro de carbono e insolubles en solventes como el agua. Luego tenemos el enlace covalente normal. ¿A qué nos referimos con esto? Se produce cuando cada átomo aporta un electrón para formar un par de paraelectrónico. Por ejemplo, tenemos acá un enlace covalente polar y un enlace covalente apolar o no polar. Polar es cuando comparten los electrones de dos átomos diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos que, acá sabemos que el hidrógeno trabaja con 1s1, por lo tanto solo va a trabajar con 1. Y el cloro trabajaba con su número atómico era 17. ¿Cuántos electrones tiene? 17. ¿Y cuál era en su última capa de valencia? Tenía 7, ¿cierto? Acá podemos ver que la representa con 7 electrones. ¿Qué hacemos? Lo pasamos a este lado para completar el octeto del cloro. Por lo tanto, sabemos que el hidrógeno, ¿qué va a estar? Está compartiendo, está cediendo, está perdiendo. Cuando pierde va a pasar con carga, va a estar con carga positiva. Y el que gana va a estar con carga negativa, ¿cierto? Luego tenemos el enlace covalente apolar. ¿A qué se denomina? A la compartición de pares de electrones que se den átomos iguales. Por ejemplo, acá tenemos el bromo. ¿Cuál era su número atómico del bromo, chicos? Del bromo es 35, ¿cierto? En su última capa, ¿con cuántos trabaja? Con 7. Si trabaja con 7, sabemos que necesitan
uno a cada uno para completar. Por lo tanto, forma un enlace covalente. Luego tenemos lo que es el enlace covalente coordinado. ¿A qué se refiere? Es aquel en el que el par de electrones de enlace es aportado solamente por uno de los átomos. Por ejemplo, acá podemos que solo es aportado por uno. Luego tenemos el enlace metálico. ¿A qué se refiere? Claramente su nombre lo dice, enlace metálico. Cuando hablamos de enlace metálico, ¿cuál nos referimos? Por ejemplo, cuando se une metálico, metal. Acá tenemos la unión de aluminio. ¿Cuáles son sus propiedades? Ocurre entre átomos metales y su enlace bastante fuerte. Poseen puntos de fusión y ebullición elevados, alta conductividad térmica y de la electricidad. Son dúctiles, maleables y son tenaces. Densidad elevada. Y luego tenemos lo que son la fuerza dipolo. ¿A qué se denomina? Es aquella que se produce por la atracción electrónica entre polos opuestos. Por ejemplo, acá tenemos polos opuestos, ¿no? Sabemos que estos de acá están con polos negativos y el centro del núcleo está con un polo positivo. ¿Qué hacen polos opuestos? Se atraen, ¿cierto? Luego tenemos el puente de hidrógeno. ¿A qué se refiere el puente de hidrógeno? Es la fuerza eléctrica de atracción entre un par electrónico solitario y un átomo de flúor, oxígeno y nitrógeno. Luego tenemos las fuerzas de Van der Waals. ¿A qué se refiere? Son fuerzas de estabilización molecular. Dan estabilidad a la unión ¿entre qué? Entre varias moléculas. También conocidas como atracciones intermoleculares. Luego tenemos lo que son las fuerzas de London. ¿A qué se refiere cuando hablamos de fuerzas de London? Se refiere cuando se dan las moléculas no polares pueden aparecer dipolos instantáneos. Son más intensas cuanto mayor es la molécula, ya que los dipolos se pueden producir con más facilidad. Tenemos la electronegatividad. Chicos, ¿recuerdan qué era la electronegatividad? Para ustedes, ¿qué es la electronegatividad? Vamos a leer un concepto. Nos dice, la electronegatividad de un átomo depende de su estado de oxidación y por lo tanto no es una propiedad atómica invariable. Esto significa que un mismo elemento puede representar distintas electronegatividades dependiendo del tipo de molécula en las que se encuentre. Ya acá, por ejemplo, aquí tenemos. A ver, vamos avanzando. A eso lo relacionamos con qué, chicos. ¿Con qué lo podemos relacionar? ¿A qué se refiere la electronegatividad? Para que me entiendan más fácil. Digamos que derramamos clavos. Derramamos clavos. ¿Y cómo hacemos? O bueno, ¿qué es la electronegatividad? Es cuando atrae electrones a sí mismo. Por ejemplo, si derramamos clavos y lo pasamos con un imán por encima, ¿qué va a hacer esto? El imán los atrae, ¿cierto? Es lo mismo que nos indica el electrón. Luego tenemos los ejercicios. Nos dice hacer la notación de Lewis del compuesto que forma los elementos A. Nos da Z13 y B Z9. ¿Cómo lo resolvemos esto, chicos? ¿Se recuerdan del pez? ¿Qué era el pez? Protones es igual a qué? Electrones y esto es igual a qué? ¿Recuerdan, chicos? Ya miren, lo vamos a hacer así. Nos dice que A. A ver, vamos a hacerlo más. Tenemos A es igual a ¿cuánto? 13. ¿Se recuerdan del pez? Protones es igual a electrones y este es igual a Z.
Nos dice que Z es 13, por lo tanto los electrones van a ser ¿cuánto? 13. Y empezamos 1s, 2. Ya, por ejemplo, tenemos... A ver. No quiere, ya. Mm, mm, mm. Ya, acá. Tenemos 1, 1, 1s, por ejemplo, A va a ser igual a qué. A es igual a que nos dice que A es igual a Z, por lo tanto tenemos que 1 va a ser igual a S elevado a la 2, coma, ¿qué tenemos? 2S elevado a la 2. Luego, ¿qué sigue? 2P elevado a la 6. ¿Hasta ahí cuántos tenemos? ¿Cuántos electrones? Tenemos 10. Luego, ¿qué tenemos? Coma, 3S a la 2, coma, ¿qué más teníamos? 3P elevado a la 5. Entonces, ¿cuántos electrones tenemos? Tenemos 10 y 7, ya. Luego tenemos B. Es igual a que 1, 1S a la 2. Luego tenemos que esto es igual a 2S a la 2. 2P para que sea 9. ¿Cuánto vendría a ser? 5, ¿verdad? Ya. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué nos dice el ejercicio que trabaja con sus dos, con su última capa de valencia? Por lo tanto, ¿cuál vendría a ser su última capa de valencia? Esta de acá, ¿cierto? Y de esta vendría a ser esta de acá. De A, ¿cuánto sería su última capa de valencia? Tenemos que tiene 7, ¿cierto? Y de B, ¿cuánto es? De B, ¿cuánto vendría a ser? No, acá me equivoco. No es 17, es 13, lo siento. He visto 17. Acá nos hemos equivocado. Acá. Nos dice que es 13. Sabemos que hasta acá tenemos 10. Sería 13S a la 1, que a la 2. Y continuamos con 3P a la cuánto tendría que ser para que sea 13. 1, ¿cierto? Luego trabajamos con esto de acá. Acá nos dice que tiene 3 en su última capa. Y en acá nos dice que tiene 7. ¿Cómo hacemos para completar? ¿Cuál sería nuestro gráfico? En este caso, vamos a hacerlo así. Tenemos que A es igual a, en su última capa tenemos 3. B es igual a, tenemos 7. ¿Qué hacemos acá? Dibujamos. A, ¿cuántos tenía? 3, ¿verdad? 1, 2, lo vamos a simbolizar con X. Y luego tenemos B. A ver, vamos a trabajarlo con 3. Ahorita les explico por qué. B, ¿cuántos tiene? 7, ¿cierto? Acá lo vamos a representar por puntos. Acá un punto, acá otro punto.
Y a toditos los Bs tienen 7, nos dice. ¿Y qué vamos a hacer? En este caso, si se dan cuenta, si pasamos un electrón a este lado, vamos a tener, nos va a sobrar 2 electrones acá. ¿Qué hacemos con esos 2 electrones? ¿Va a completar su octeto? No, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pasar, sabemos que cada B tiene 7 electrones, por lo tanto vamos a pasar acá 3. ¿Para qué? Para que B complete su octeto. Si se dan cuenta, todos van a completar sus 8 electrones. Por lo tanto, ¿sabe cuál sería nuestra fórmula? Nuestra fórmula, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice nuestra fórmula, chicos? Que tenemos que completar los octetos. Por lo tanto, sabemos que A, que está perdiendo, ¿cierto? ¿Cuántos electrones está perdiendo? A está perdiendo 3. Cuando pierde se le pone positivo, más 3. ¿Y cuántos Bs tenemos aquí? 3 Bs. Y esto está igual. ¿Cuántos electrones está completando? 8, ¿cierto? Acá tenemos sus 8 electrones. Por lo tanto, esto vendría a ser con signo negativo. ¿Cuál vendría a ser nuestra alternativa correcta? La D. Luego nos dice el siguiente. Indique la secuencia correcta después de determinar la proposición es verdadera. Nos dice, los compuestos de cloruro de boro y de cloruro de berilio son excepciones a la regla de octeto, nos dice. ¿Cómo saber si son excepciones de regla de octeto? Bueno, cuando hablamos de regla de octeto, ¿cuáles son las excepciones que tiene? En este caso, ya por ejemplo acá, cuando hablamos de la regla del octeto, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando completa sus 8 electrones, cierto? En este caso, ¿con cuál va a trabajar? Yo y el boro, ¿qué hacen el berilio y el boro? No cumplen con la regla del octeto. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a demostrar ahorita. No cumple. ¿Por qué? ¿Cuánto es su número atómico del berilio? Ya les voy a enseñar un método más fácil para hallar lo que es, para trabajar con, para hacerlo más rápido, para no saber, eh, por ejemplo, con cuántos electrones vamos a trabajar y todo eso. Acá. Lo que vamos a hacer es, se recuerdan que la tabla periódica va así, ¿cierto? Acá tenemos los gases nobles. Se recuerdan que tenemos los grupos. Tenemos el grupo 1A, 2A, acá tenemos 3B y acá tenemos el 8A. ¿Qué tienen en común estos grupos? ¿Qué hacen? ¿Cómo trabajamos cuando nos piden la estructura de Lewis? ¿Qué hacemos? En este caso, los grupos trabajan como. A ver, aquí. Acá tenemos la tabla. Acá sabemos que tienen dos grupos. Cuando vamos a trabajar con, por ejemplo, los grupos, los elementos del grupo 8A, ¿sabemos qué nos dice este grupo? Que tiene 8 electrones en su última capa. El grupo 7A, 7. El grupo 6A, 6. A eso se refiere. En este caso solo se le aplica a los grupos del 1 al 8. Luego, ¿qué tenemos? ¿Qué nos dice? Por ejemplo, aquí.
ubicamos al boro. ¿El boro en dónde lo ubicamos? ¿Dónde está el boro, chicos? Aquí. El boro está aquí. ¿En qué grupo se encuentra? En el grupo 3A o 4A. ¿Cuánto vendría a ser, chicos? ¿3A o 4A? 3A, ¿cierto? Y acá, ¿cómo lo hacemos? Nos dice del, a ver, nos da lo que es el cloruro de boro. Ya, ¿cómo lo trabajamos? El boro, ¿cuánto es su número atómico? Su número atómico es 5. Empezamos 1s2, 2s2, 2p, 1 sería para que complete sus 5 electrones, ¿verdad? Y del cloro sabíamos que era 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, ¿qué más tenemos? Y 3p5. En este caso, ¿con cuáles va a trabajar? Trabaja con 3 y trabaja con 7, ¿cierto? A ver, vamos a ver si cumple o no cumple lo que les dije. En acá tenemos que el boro, ¿en qué grupo se encuentra? En el grupo 3A. Tiene 3 electrones en su última capa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Luego tenemos al cloro. ¿El cloro en qué grupo se encuentra? En el grupo 6, 7A. Acá está. ¿Cuántos electrones tiene en su última capa? 7, ¿cierto? Sí cumple. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? El berilio, en este caso el boro, ya acá tenemos, ¿qué nos indica que tenemos? Tres cloros, un cloro, otro cloro, otro cloro, y así enroba el boro. Y sabemos que el boro, ¿con cuántos electrones trabaja? Con 3, ¿cierto? Va a trabajar con 1, 2, 3. Ya, nos dice que tiene solo 2 cloros. A ver, estoy equivocando con el berilio. Tenemos acá un boro y acá otro cloro. ¿Qué nos dice? ¿Qué tiene? El boro sabemos que trabaja con 3 electrones, por lo tanto acá tenemos un boro y uno. Y el cloro trabaja con ¿cuántos? Con 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá va a compartir. Acá también sabemos que trabaja con 7. Este va a compartir acá también. Ya, por lo tanto, ¿va a cumplir la regla del octeto? No, ¿verdad? Por eso es que el boro y el berilio no cumplen. Luego nos dice, los átomos que enlazan el octeto electrónico, al enlazarse con otros electrones, son enlaces, son estables, nos dice. Sí, son estables. ¿Por qué está completando? Por ejemplo, ¿a qué elementos nos referimos cuando son estables? A los gases nobles. Dijimos que los gases nobles eran estables, inertes, incoloros, inodoros y solo reaccionaban ante qué circunstancias extremas. Y cuando un elemento o un compuesto llega a completar sus 8 electrones, es estable. Por lo tanto, la primera que vendría a ser verdadero. La segunda, verdadero. La tercera, ¿qué nos dice? ¿El octeto electrónico es una característica de inestabilidad de los gases nobles? No. Por ejemplo, tenemos el neón. ¿Cuánto es? Bueno, al helio. El helio. Sabemos que su número atómico Z es igual a 2. En este caso, trabaja con sus 2 electrones. ¿Es estable? Sí, porque tiene todos sus electrones completos.
Por lo tanto, ¿cuál vendría a ser nuestra alternativa correcta? Vendría a ser la B. ¿Por qué? Nos dice, los compuestos del tricloruro de boro y el cloruro de berilio son excepciones a la regla del octeto. Sí, son excepciones. ¿Los átomos que alcanzan el octeto electrónico al enlazarse con otros átomos son estables? Sí, son estables. Sí alcanzan su estabilidad. Y nos dice, ¿el octeto electrónico es una característica de inestabilidad de los gases nobles? No. ¿Por qué? Porque los gases nobles son los más estables que existen en la tabla periódica. Por lo tanto, sería falso. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la B. ¿Qué nos dice la 3? La 3 nos dice, un enlace iónico se forma cuando se transfieren electrones de un átomo a otro, creando así iones positivos y negativos, los cuales se atraen. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Nos dice, teniendo en cuenta la representación de Lewis del cloruro de sodio, nos está hablando del cloruro de sodio. Sabemos que el sodio trabaja en su última capa con 1 y el cloro ¿con cuántos trabaja? Con 17, ¿cierto? Bueno, ¿a qué le denominamos? Hace rato vimos a qué le denominábamos enlace iónico. ¿Cuáles eran sus características? Son compuestos, bueno, son sólidos con altos puntos de fusión, ebullición, todo eso es cierto. Luego nos dice, eso vendría a ser verdadero. Este de acá vendría a ser verdadero. Luego nos dice, teniendo en cuenta la representación de Lewis del cloruro de sodio, un par de electrones forma parte de la capa de valencia del cloro, nos dice. A ver, chicos, ¿cómo sería? ¿Cuánto trabaja el cloro? Ya. Nuestro cloro, ¿cuál es su número atómico del cloro, chicos? 17, profesora. Ya. Del sodio. Del sodio, ¿cuál vendría a ser, chicos? Ya, vamos a... 11, profesora. Ya, muy bien. Vamos a hacerlo su configuración electrónica. O bueno, para hacerlo más fácil. ¿En dónde encontramos el cloro? Aquí. ¿En qué grupo? ¿En dónde tenemos aquí, cierto? ¿En qué grupo está? En el grupo 7A. Por lo tanto, nos dice que en su última capa tiene 7 electrones. Y luego nos dice el sodio. ¿El sodio en qué grupo está? 1A. Del cloro hace rato ya lo demostramos. Del sodio lo vamos a demostrar ahorita. Del sodio, ¿qué vendría a ser? Sodio. Ay, sodio vendría a ser igual a ¿qué? 1S2, 2S2. ¿Qué sigue? 2P, 6, ¿cierto? Y luego, ¿qué sigue? 3S1. Tenemos que trabajar con su última capa. Su última capa viene a ser a partir de la S. ¿Con cuánto está trabajando? Con 1. ¿Y en qué grupo se encuentra el sodio? En el grupo 1A. Por lo tanto, sí cumple, ¿verdad? Ya, sí cumple. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar. Tenemos, a ver, tenemos sodio. Un momento. Ya.
tenemos sodio y tenemos cloro. ¿Cómo trabaja esto de aquí? ¿Cómo lo unimos? Sodio sabemos que trabaja con 1 y el cloro en su última capa trabaja con 8, ¿cierto? Que diga con 7. ¿Qué hacemos? Este electrón de acá va a pasar al cloro. ¿Para qué? Para completar su octeto. ¿Qué vendría a ser en este caso? Tendríamos al cloro, como está perdiendo electrones, ¿con qué símbolo va a estar? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿cierto? Y el cloro va a estar completo ¿con qué? Con sus 8 electrones. Y va a estar con signo negativo. Nos dice, teniendo en cuenta la representación de Lewis del cloruro de sodio, el par de electrones de enlace forma parte de la de valencia de cloro, vendría a ser verdadero. ¿Por qué? Porque va a empezar a formar parte de la capa del cloro, ¿verdad? Luego nos dice, el elemento iónico se produce entre un metal de baja energía de ionización y baja electronegatividad y un no metal. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles eran los compuestos iónicos, los enlaces iónicos? Acá lo vimos. Acá tenemos el ejemplo. ¿Cuándo se producía? Se produce entre un metal y un no metal, ¿cierto? ¿Qué nos dice el ejercicio? En el enlace iónico se produce entre un metal y un tal debido a que entre un metal y un no metal sería verdadero, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál vendría a ser nuestra alternativa? Correcta, vendría a ser la. ¿Cuál vendría a ser? Vendría a ser la. Ah, cierto. Toditas son verdaderas. Luego nos dice la 4. Indicar verdadero o falso. ¿Qué nos dice? Los compuestos iónicos son sólidos con alto punto de fusión. Acá teníamos los compuestos iónicos. ¿Cuáles eran sus propiedades? Poseen temperatura de fusión mayor a los 400 grados. Ya nos dice el ejercicio. ¿Los iónicos son sólidos con alto punto de fusión? Sí, verdadero. Luego nos dice, la estructura de Lewis del compuesto iónico formado por sodio y azufre. Nos da eso, nos dice. ¿Con cuánto trabajaba el sodio, recuerdan? Con 1, ¿verdad? ¿En dónde lo encontrábamos? ¿En qué grupo lo encontramos al sodio? En el grupo 1A. Aquí lo encontramos. ¿Dónde está? Aquí. Por lo tanto, ¿con cuántos electrones va a trabajar su última capa de valencia? 1. Y luego nos dice del azufre. ¿El azufre dónde lo encontramos? Aquí. Aquí está el azufre. ¿En qué grupo se encuentra? 6A. Por lo tanto, ¿cómo vamos a trabajar? Tenemos al sodio y tenemos al azufre. El azufre, ¿con cuántos trabajaba? Se encontraba en el grupo. ¿En qué grupo? 6A, ¿cierto? Acá tenemos, completamos su estructura de Lewis. Ahí tenemos 6 electrones. ¿Y el sodio con cuántos trabajaba? Con solo 1. ¿Ustedes creen que va a completar el octeto? Si esto lo pasamos acá, ¿cuántos electrones va a tener? Solo 7. ¿O me equivoco? Solo va a tener 7 electrones. Por lo tanto, no va a completar su, su cantidad de octanos, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Añadimos otro sodio. El sodio trabaja con un electrón. Más un electrón, ¿cuánto sería? ¿Completa su octeto? Sí. Por lo tanto, azufre va a completar su octeto. Por eso aquí, por ejemplo, podemos ver que el sodio, tenemos 2 sodios aquí. Trabajan con más. ¿Por qué? Porque pierden su único electrón que tienen. Y esos 2 electrones pasan al azufre para completar su
octeto. Por lo tanto, el azufre pasa a ser con -2. ¿Por qué? Porque está ganando 2 electrones. ¿Vendría a ser verdadero o falso? Verdadero. Luego nos dice, los compuestos iónicos generalmente están formados por un metal de bajo potencial de ionización y un no metal de alta electroafinidad. También es verdadero. ¿Cuál vendría a ser nuestra alternativa correcta? La C. Luego tenemos la 5, que nos dice, señale la notación de Lewis correcta del compuesto iónico formado por magnesio y nitrógeno. ¿Cuál es el número atómico del magnesio, chicas? Chicos, jóvenes. Es lo más simple acá. El magnesio, ¿en qué grupo lo encontramos? ¿Dónde está? Magnesio es Mg. ¿En dónde está el magnesio? ¿En el grupo 2? Ah, aquí está. Y luego tenemos, nos dice el nitrógeno. ¿Dónde está el nitrógeno? En el grupo 5A. ¿Qué nos indica esto de aquí? Que tenemos en su última capa de valencia del magnesio 2 electrones y del nitrógeno tenemos 5. Ya vamos acá. O si no, también podemos hacer nuestra configuración electrónica. Por ejemplo, tenemos el magnesio, que viene a ser ¿cuánto? ¿Cuál es su número atómico? Del magnesio viene a ser ¿cuánto? 12, o me equivoco. Del magnesio, ¿cuál es su número atómico del magnesio? Su número atómico es 12, ¿cierto? Tenemos que va a trabajar con 1s2, 2s2, 2p6. Ya miren, chicos. ¿Hasta ahí cuántos electrones tenemos, chicos? 10, ¿cierto? Completamos con 3s2. ¿Qué nos dice el ejercicio? ¿Qué nos dice? ¿Cómo trabajamos la notación de Lewis con su última capa? Su última capa vendría a ser esa de acá. Ya. Luego tenemos a qué elemento, al nitrógeno. El nitrógeno, ¿cuál era su número atómico, chicas? También pueden comentar al chat. Número atómico del nitrógeno 7, o me equivoco. Sí, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo trabajamos? 1s2, 2s2. Ahí tenemos 4, 2p. ¿Cuánto nos falta para que sea 7? 3, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos acá? Ya tenemos 7. ¿Qué hacemos acá? Tenemos que nos dice que trabajamos con su última capa. Su última capa del nitrógeno, ¿cuánto vendría a ser? Esta de acá, ¿verdad? Empezamos con la S. Tenemos acá 2. Y acá tenemos 5. ¿Nos hemos equivocado o no? ¿Dónde teníamos el nitrógeno? ¿En qué grupo? En el grupo 5A, como podemos ver acá. Y acá en el magnesio teníamos en el grupo 2A. ¿Cumple? Sí cumple, ¿cierto? ¿Y a qué hacemos? Vamos a graficar. ¿Cómo dibujamos? Tenemos al magnesio. ¿Cuánto trabaja el magnesio? 2. Luego tenemos al nitrógeno. El nitrógeno trabaja con 5. Y a ver, chicas,
jóvenes. Sabemos que el magnesio trabaja con 2. Si los 2 electrones pasan acá, ¿va a completar el octeto? No, ¿verdad? Vamos a añadir otro magnesio. Y acá otro nitrógeno. Va a trabajar con 7. Bueno, con 5. Sabemos que trabaja con 5. Lo siento. Ya. ¿Qué hacemos acá? Acá el magnesio también trabaja con 2, ¿cierto? ¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos 5 electrones. Acá tenemos 2 electrones. Si acá pasan los 2, sumarían ¿cuántos? 7 electrones. ¿Cuánto nos faltaría? 1. 1 de acá pasa acá. Ya, acá tenemos ¿cuántos en este nitrógeno? Si este pasamos acá, tendríamos 6. ¿Cuántos nos faltan? 2. Otro magnesio le añadimos. El magnesio trabaja con 2. Si acá lo pasamos los 2 electrones, va a completar su octeto, ¿cierto? En total, ¿cuánto tendríamos? 3 magnesios que trabajan con qué carga. ¿Con cuál va a trabajar? Con carga más 2. ¿Por qué? Porque está perdiendo sus 2 electrones que tiene acá. Por ejemplo, vamos a terminar y les explico más detalladamente. Ya. ¿Y el nitrógeno? ¿Cuántos nitrógenos tenemos? 2 nitrógenos. ¿Y con cuántos trabajaba? 5, ¿verdad? Ya, ¿qué hacemos acá, chicos? Lo que estamos haciendo es, lo primero que hacemos es, nos dice la notación de Lewis para el magnesio y nitrógeno. El magnesio sabemos que tiene su número atómico de ¿cuánto? 12. Y en su última capa tiene 2. El nitrógeno trabaja con 7. Y en su última capa trabaja con 5. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de que el nitrógeno complete su octeto, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál vendría a ser su estructura? ¿Cuál se parece más? ¿Tenemos 3 magnesios? Sí, tenemos en la 2, 3, 4. Y luego nos dice, ¿tenemos 2 nitrógenos? Sí. Pero en este caso, nuestro nitrógeno, ¿con cuál va a trabajar? Con el 3. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra alternativa correcta? Solo la 3. Luego nos dice el siguiente ejercicio, la 6. Las propiedades generales de ciertos compuestos constituidos por elementos metálicos y no metálicos se explican mediante el modelo de enlace iónico o electrovalente. Respecto a dicho modelo de enlace, señale las afirmaciones incorrectas. ¿No? Incorrecto es lo que está mal. Ya, ¿qué nos dice? El primer ejemplo nos dice, los compuestos del berilio, difluoruro de berilio, cloruro de estaño y trifluoruro de aluminio son iónicos, nos dice. En este caso, ¿qué tenemos el berilio? ¿El berilio es un metal o es un no metal? ¿Qué será? ¿El berilio es un metal? ¿Y el flúor qué es? ¿Un metal o un no metal? El flúor es un no metal, ¿cierto? Es un no metal. ¿Cuándo era cuando trabajaba un metal y un no metal? ¿A qué enlace nos referimos? ¿Iónico o covalente? Iónico, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuánto es su número atómico del berilio? Si lo deducimos a simple vista, ¿qué va a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Por ejemplo, el berilio, su número atómico es 4. Por lo tanto, viene a ser 1s2, 2s2, ¿cierto? Y del flúor viene a ser igual a ¿qué?
¿Cuánto es el número atómico del flúor? 9, ¿cierto? Tenemos 1s2, 2s2, 2p, 6. 5 para que sea 9. Ya. A simple deducción vendría a ser un enlace iónico, pero les voy a decir ahorita por qué es un enlace covalente. ¿Se acuerdan de las excepciones? ¿Se acuerdan del berilio? ¿Qué dijimos del berilio? La regla del octeto tiene ciertas excepciones. ¿Cuáles eran esas excepciones? Que el berilio y el boro no cumplen la regla del octeto, ¿cierto? En este caso tenemos difluoruro de berilio. No va a cumplir la regla del octeto. Y por la diferencia de electronegatividad, ¿qué va a venir a hacer eso? Un enlace covalente. El primero que es un enlace covalente. Es un enlace covalente. Ya. El primero dijimos que era un enlace covalente. Bueno, vamos a graficar su gráfico más. Acá tenemos un flúor, un berilio, un flúor. Ya. En este caso, ¿con cuánto va a trabajar el berilio? Con 2. Y el flúor con 7. En este caso vamos a poner X el berilio. El flúor, ¿con cuántos trabaja? Con 7. 3, 4. ¿Qué, qué va a formar acá? ¿Cuál va a ser la formación? Esta de acá, ¿verdad? En este caso, ¿el berilio cumple un octeto? No, no está cumpliendo. ¿Pero por qué es un enlace covalente? Por la diferencia de ¿qué? De electronegatividad. Y luego tenemos al fluoroestaño. ¿Qué nos dice? El fluoroestaño viene a ser un metal. A ver. Ya, ¿qué nos dice? Acá. Este de acá es un metal. Este de acá ¿qué es un no metal. ¿Qué vendría a ser cuando es un no metal y un metal? Un enlace iónico. El segundo también es un metal, y el aluminio es un metal y el flúor es un no metal. ¿Qué vendría a ser un enlace iónico? Nos dice los compuestos difluoruro de berilio, fluoruro estaño y fluoruro de aluminio son iónicos. No, porque el primero viene a ser un enlace covalente. Esta vendría a ser falsa. Luego nos dice, los compuestos iónicos son sólidos a condiciones ambientales, nos dice 25 grados y una atmósfera de presión. Acá tenemos los compuestos iónicos. Aquí. ¿Cuáles serán sus propiedades? Poseen alta temperatura de fusión, nos dice. En este caso, poseerá un alto punto de fusión. Ese también viene a ser falso. ¿Por qué? Porque sus condiciones de fusión son altas, de 400 grados para arriba. Luego nos dice, los compuestos iónicos en estado sólido poseen alta dureza, son muy frágiles y buenos conductores, verdadero. Por lo tanto, ¿cuál vendría a ser nuestra alternativa? La C, es cierto, solo la 3. Luego nos dice aquí, considere el siguiente cuadro de electronegatividades. Y diga cuáles sustancias son iónicas y cuáles son covalentes.
Aquí vamos a trabajar así covalente. Covalente no polar. Esto es igual cuando trabaja de 0 a 0,4 de electronegatividad. Luego tenemos el enlace covalente polar. En este caso viene a ser igual a que de 0,5 hasta cuánto, hasta 1,6 viene a ser un enlace covalente polar. Y ahora tenemos lo que es el covalente, el enlace iónico. Cuando hablamos del enlace iónico, ¿alguna idea? Ya. Chicos, miren acá tenemos la electronegatividad. ¿Cuál es la mayor electronegatividad que observan aquí? ¿Cuál es el elemento que tiene mayor electronegatividad? No es el oxígeno tiene 3,4. El flúor tiene 4. En este caso, el que tiene mayor electronegatividad es el flúor. Ya, ¿qué nos está pidiendo el ejercicio? ¿Qué nos dice? Considera el siguiente cuadro de electronegatividades, nos dice. Nos da sustancias. ¿Qué nos da? Cloruro de magnesio nos da. Esto va a ser igual a qué. A ver, el magnesio, ¿con cuánto está trabajando en este caso? En este caso, ¿cómo trabajamos cuando hablamos de electronegatividades? Iniciamos por el que tiene mayor electronegatividad y le restamos al que tiene menor. En este caso, ¿cuál tiene mayor? El flúor. El flúor es 4. Menos, ¿cuánto tiene el magnesio? 1,2. ¿Cuánto vendría a ser eso? 2,8, ¿cierto? ¿Y este qué enlace vendría a ser? ¿En dónde lo encontramos? Si es 2,8, ¿qué vendría a ser un enlace iónico, cierto? Luego tenemos a lo que es el amoníaco. NH3. Este es igual a qué. El nitrógeno, ¿cuánto tiene? 3. Y el hidrógeno, 2,1. Por lo tanto, 3 menos 2,1. ¿Cuánto vendría a ser? 0,9, ¿cierto? Y si hablamos de 0,9, ¿qué vendría a ser un covalente, un enlace covalente polar? Luego tenemos el metano, CH4. Esto viene a ser igual a que es igual a que carbono, ¿con cuánto trabaja?
2.5. El hidrógeno con 2.1. Por lo tanto, 2.5 menos 2.1. ¿Cuánto vendría a ser esto? 0,4. Y cuando hablamos de 0, ¿cuánto? ¿En dónde lo encontramos? Es un enlace covalente no polar, ¿cierto? Es un covalente no polar. Luego, ¿qué elemento tenemos acá? Nitruro de sodio. Esto es igual a que, ¿cuánto trabaja el nitrógeno? 3 y el sodio 0,9. 3 menos 0,9, ¿cuánto nos da? 2.1, ¿cierto? Y luego tenemos a cuál, al cloro. El cloro, ¿cuánto vendría a ser? 3 menos 3 trabaja 0. Por lo tanto, ¿qué vendría a ser? ¿Cuántos enlaces iónicos tenemos? 2. Porque ese de acá también viene a ser un enlace iónico. ¿Y cuántos enlaces covalentes tenemos? 3. Por lo tanto, ¿cuál vendría a ser nuestra alternativa correcta? La E, ¿cierto? Ya luego tenemos la 8. ¿Qué nos dice la 8? Siendo los halógenos muy reactivos, nos sorprende que se formen compuestos binarios. Entre ellos tenemos al trifluoruro de cloro. Tienen una geometría molecular en forma de T. Al respecto, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son correctas? Nos dice. El halógeno es más electronegativo, expande su capa de valencia, nos dice. Oh, no nos hemos saltado. Estamos en la 8. Ya nos dice, para blanquear la ropa se usa el peroxipurato de sodio como aditivo. Y en los detergentes y jabones de lavado. Luego tenemos al sulfato de aluminio. Es un agente coagulante de pequeñas partículas suspendidas, nos dice. ¿Qué más nos dice? En el agua por sí solas no pueden separarse por precipitación de las capas del proceso de potabilización del agua. Respecto a dichas sustancias, indica las proposiciones correctas, nos dice. Nos dice, uno, son compuestos iónicos ternarios. Por ejemplo, el sodio, ¿qué viene a ser un metal o un no metal? ¿Qué viene a ser el sodio? ¿Es un metal o un no metal? ¿Qué viene a ser el chico? El sodio es un metal alcalino ya. Luego tenemos al boro. ¿El boro qué es? Un no metal, ¿cierto? Luego nos dice, ¿a qué se refiere cuando nos habla de compuestos iónicos ternarios? Cuando nos habla de compuestos ternarios, ¿a qué se refiere? Esto es igual a que cuando tenemos que, ¿a qué se refiere, chicos? Se le denomina compuesto ternario cuando está formado, ¿por qué? Formado por tres elementos.
Ya, por ejemplo, aquí tenemos sodio, sodio, boro, oxígeno. ¿Son tres elementos? Sí. Acá tenemos aluminio, azufre y oxígeno. ¿Son tres elementos diferentes? Sí. Esta vendría de verdaderos. Luego nos dice, ¿son electrolitos? ¿Serán electrolitos o no? Sí, son electrolitos. Luego nos dice, es probable que el plato de sodio tenga mayor punto de fusión que el sulfato de aluminio. ¿A qué se refiere cuando nos dice punto de fusión? En este caso, como estamos hablando de sustancias ternarias, no tienen lo que es su punto de fusión determinada. Por lo tanto, esa vendría a ser falsa. ¿Cuál vendría a ser nuestra alternativa correcta? La D. ¿Cuáles son las que están proporciones correctas? La 1 y la 2. Luego nos dice el siguiente ejercicio. Respecto al enlace covalente, identifica la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. Nos dice enlace covalente. ¿Recuerdan del enlace covalente, chicos? ¿Qué era? Acá tenemos. Son aquellos que están formados por una combinación de átomos no metálicos. No, no metales. Nos dice, generalmente se producen entre no metales, que vendría a ser verdadero. Luego nos dice, un enlace covalente polar se origina de la diferencia de sus electronegatividades de sus átomos. Sí. ¿Cuál era la diferencia? Acá dijimos, cuando es un cuando es un enlace covalente no polar, cuando su electronegatividad se encuentra de 0 a 0,4, como acá podemos observar. ¿Y cuando tenemos un enlace covalente polar? Cuando va de 0,5 a 1,6, esa de acá. ¿Y cuándo es iónico? Cuando va de 1,7 a 3,3. Por lo tanto, ¿qué vendría a ser verdadero? Luego nos dice, los átomos pueden compartir uno o dos pares de electrones. En este caso viene a ser falso. Por lo tanto, ¿cuál vendría a ser nuestra alternativa correcta? La B. Luego nos dice la 10. Siendo los halógenos muy reactivos, no sorprenden que formen compuestos binarios entre ellos. ¿Cuándo son compuestos ternarios? Cuando está formado ¿por qué? Por tres elementos diferentes. Y cuando nos dice de binario, ¿a qué se referirá, chicos? Cuando hablamos de binario hablamos de dos, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos el trifluoruro de cloro. Nos dice el compuesto de trifluoruro de cloro tiene una geometría molecular en forma de T. Con respecto a cuáles de las siguientes proposiciones son correctas, nos dice. Bueno, ¿por qué se caracterizan los halógenos primero? Se caracterizan ¿por qué? Por su estado metálico, son casos de dureza y se solubilizan en el agua. Nos dice, 1. El halógeno menos electronegativo expande su capa de valencia, nos dice. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Ya nos dice, el halógeno es menos electronegativo expande su capa de valencia. En este caso es verdadero. Nos dice, hay dos electrones no compartidos, en este caso es falso. Y el compuesto es apolar, nos dice. ¿Cómo sabemos si es polar o apolar? ¿Se acuerdan? Hace rato hicimos el cloro. ¿Cuál era su electronegatividad? La electronegatividad del cloro es 3. Y la electronegatividad del flúor es ¿cuánto? 4. Restamos 4 menos 3, ¿cuánto nos da? 1. Y si es 1, ¿qué viene a ser acá? ¿Dónde encontramos a 1? Dentro del enlace covalente polar, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué vendría a ser? Un enlace. Esta de acá vendría a ser falso porque es un compuesto covalente polar. ¿Cuál sería nuestra alternativa correcta? Solo la 1. Porque solo la 1 es verdadera. Luego nos dice, dada la estructura mostrada para el ácido
Chico. Se pide la proposición correcta, nos dice posee un enlace coordinado y 4 covalentes normales. ¿A qué nos estamos refiriendo eso? A ver, el lápiz. ¿Dónde tenemos enlaces covalentes? Enlace coordinado aquí. Aquí. ¿Qué nos dice? Posee un enlace coordinado y 4 enlaces covalentes normales. Verdadero. Luego nos dice, ¿todos sus átomos cumplen la regla del octeto? No, falso. Acá podemos observar que todos cumplen. Acá, por ejemplo, el nitrógeno cumple toditos. No, ¿verdad? Falso. Luego nos dice, hay 7 pares de electrones solitarios y pares no enlazantes. ¿Dónde tenemos esos 7 pares? Vamos a contar. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si cumple, sigue. Si son 7 pares de electrones solitarios. Por lo tanto, ¿cuál vendría a ser nuestra respuesta? Esta de acá, ¿verdad? Primero, porque poseen un enlace coordinado, sí. Enlace coordinado, acá tenemos el enlace coordinado y no sé, 4 enlaces covalentes, sí. Ya, y luego nos dice, hay 7 pares. Sí, tenemos 7 pares. Por lo tanto, sería la B. Luego nos dice, indica el número de enlaces covalentes coordinados en el compuesto. Vamos a graficar en este caso. El hidrógeno, a ver cuántos minutos nos faltan, 15. Estamos en la 12. A ver, vamos a hacerlo para que me entienda mejor. Tenemos el hidrógeno. Vamos a hacer esa de acá. HClO4. 4. Ya. ¿A esto a qué nos referimos? El hidrógeno, ¿cuál es su última capa de valencia? ¿Se recuerdan que el hidrógeno es igual a que trabaja 1S1? Ya. Luego tenemos al cloro. ¿Cuánto trabajaba el cloro? Trabajaba con 17, recuerdas 1S2, 2S2. A ver, completa, sí, 17. Luego tenemos el oxígeno. ¿El oxígeno con cuánto trabaja? El oxígeno, ¿cuál es su número atómico del oxígeno? 8, ¿cierto? Va a trabajar con 1S2, 2S2, 2P, 6. En este caso, ¿con cuáles vamos a trabajar? Con este de acá, con este de acá y con este de acá. Del hidrógeno, ¿cuánto tenemos? 1. Del cloro tenemos 7. Y del oxígeno tenemos 7. Bueno, 6 y acá es 4. Si pongo 5, se pasaría 9, ¿cierto? Acá vendría a trabajar con 4. ¿Cuántos tenemos aquí? 6, ¿cierto? Ya. Acá vemos que trabaja con 1, con 5 y con 6. ¿Cómo graficamos eso de aquí? Nos dice que tenemos un cloro. Y tenemos 4 oxígenos. Oxígeno, oxígeno, oxígeno. Y acá va a ir unido un oxígeno. Y esto va a ir unido un hidrógeno. Vamos a graficar. El oxígeno trabaja con
6, ¿cierto? Acá tenemos 1, 2, acá tenemos una X, una X. ¿Trabaja con 6? Sí. Luego tenemos que el oxígeno trabaja con ¿cuánto? 6. Luego tenemos el cloro trabaja con 7. Por lo tanto, si vamos a estar prestando, vamos a compartir nuestros enlaces vendrían formados así. En el primero, ¿cuántos enlaces covalentes coordinados tenemos? ¿Cuándo se le denomina enlace covalente coordinado? Cuando tenemos dobles enlaces. ¿Cuántos tenemos aquí? 3. Ya. Siguiente vamos a trabajar. Ya. El siguiente, ¿cómo lo trabajamos? Enlace nítrico. Tenemos HNO3. Ya tenemos HNO3. Sabemos que el hidrógeno trabaja con 1, el oxígeno trabaja con 6 y el nitrógeno ¿con cuántos trabajará? En este caso el nitrógeno va a trabajar con 5. ¿Cómo sería su configuración electrónica? Así. Tenemos el nitrógeno, oxígeno, oxígeno, oxígeno y eso va a ir unido a un hidrógeno. ¿Con cuántos trabaja el nitrógeno? El nitrógeno trabaja con 5. Bueno, no, trabaja con 3. Tenemos 1, 2, 3. Me estoy equivocando, lo siento. Luego sabemos que el oxígeno trabaja con 6. Por lo tanto, acá tendría 6. Acá, 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 acá y acá. Nos dice cuántos enlaces covalentes coordinados tiene. En este caso solo tiene 1, porque solo tiene un enlace doble. Luego tenemos el H2CO3. El hidrógeno trabaja con 1. El oxígeno dijimos que trabaja con 6. El carbono ¿con cuánto trabaja? Su número atómico es 6. En su último nivel tiene 4. Por lo tanto, no forma enlaces dobles. Por lo tanto, ¿cuál vendría a ser nuestra alternativa? 3, 3, 1 y 0, ¿cierto? ¿Cuál vendría a ser nuestra alternativa correcta? La E. Luego tenemos la 13. ¿Qué nos dice? Indiquen. El CO2 se emplea como extintor de incendios y en bebidas gasificadas. La amoníaco se acuosa como limpiador doméstico. El dióxido de nitrógeno es una sustancia paramagnética. Respecto a la estructura de Lewis de los compuestos mencionados, se puede afirmar que nos dice el CO2. ¿Cómo vendría a ser el CO2? Vamos a hacerlo más rápido. Sabemos que el carbono, su número atómico, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el carbono? Cierto. 1S, por lo tanto va a trabajar con 1S2, 2, 2S2. Vamos a hacerlo más simple. A ver, igual. Oxígeno, igual. Ya. En este caso, el carbono, ¿con cuál trabaja? ¿En dónde lo encontramos el carbono? El carbono está en el grupo 4A. Y el oxígeno está en el grupo 6A. Por lo tanto, el carbono, ¿en qué grupo se encuentra? En el grupo 4A. Por lo tanto, ¿cuánto tiene en su última capa? 4 electrones.
El oxígeno, ¿cuántos tiene? 6, porque está en el grupo 6A, ¿cierto? Ya, ¿qué más tenemos? Y graficamos. ¿Cómo graficamos? Hacemos su diagrama. Primero tenemos que calcular para esos ciertos pasos a seguir. Por ejemplo, primero lo que hacemos es contabilizar cuántos electrones tenemos. Tenemos 4 del carbono, más el oxígeno está trabajando con 6. 6, ¿cuántos átomos tenemos? Por 2. ¿Esto cuánto nos da? Esto nos da 16, ¿cierto? Tenemos 16 electrones, pero estos 16 electrones, ¿para qué nos sirven? ¿Qué nos indican? Nos dice que hay 16 en la capa de valencia. Capa de valencia. Luego tenemos que, para completar su octeto, ¿cómo trabajamos? Sabemos que el carbono tiene que trabajar con 8 más. El oxígeno tiene que trabajar con 8 también, solo que tenemos 2 átomos de oxígeno, por lo tanto tendrían 2 por 8. En este caso, ¿cuánto sería? 2 por 8 más 8, 24, ¿cierto? ¿Y qué nos indican estos de acá? Nos indican los electrones que necesitan para completar el octeto que se necesita. Luego tenemos los que van a formar enlaces. ¿Cómo determinamos eso? Restamos 24 menos 16. Esto es igual a ¿cuánto? 8, ¿cierto? Estos 8 electrones, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos indican estos electrones? Nos dice que esos 8 electrones van a formar ¿qué? Los enlaces. Ya, ¿cómo es? ¿Qué más hacemos acá? Si tenemos 8 electrones, ya, ahora sí graficamos. Tenemos acá carbono, oxígeno, oxígeno. ¿Cómo lo graficamos? Nos dice que hay 8 enlaces. Para que sean enlaces, un enlace, sabemos que una línea que forma 2 electrones, ¿cierto? Si 8 electrones entre 2 electrones, ¿cuánto sería? 4 electrones. 4 enlaces dobles, por lo tanto, la tenemos así. ¿Qué más tendríamos? El oxígeno, ¿cuántos tendría en su capa? 4. Esta vendría a ser la notación de Lewis para lo que es el dióxido de carbono. Y luego, ¿qué nos dice? En el CO2 el átomo central no tiene un par solitario, nos dice. ¿Tiene o no tiene? Sí tiene. Luego nos dice, en el NO2 hay enlaces covalentes normales y coordinados. A ver, nos va a ganar la hora. En el NO2, el nitrógeno sabemos que trabaja con ¿cuánto? Su número atómico. Sabemos que trabaja en el NO2, que el nitrógeno se encuentra en el grupo 5 y el oxígeno en el grupo 6. Por lo tanto, ¿cómo vendría a ser su estructura? Tenemos oxígeno, nitrógeno y oxígeno. Acá va a formar un enlace doble. Acá vamos a tener 4 electrones. Y acá va a formar todos sus electrones. Voy a utilizarlos. Por lo tanto, ¿qué nos dice? ¿Hay enlace covalente normal? Sí, y coordinados tienen 17 electrones de valencia. Verdadero. Luego nos dice el amoníaco. Son enlaces idénticos, nos dice.
Por ejemplo, tenemos HN, H y H. Porque nos dice, serán enlaces idénticos. Sabemos que el hidrógeno solo trabaja con uno, ¿cierto? Con un electrón. Por lo tanto, el nitrógeno, ¿con cuántos trabajaba? Con 5, ¿cierto? Acá tendríamos 1, 2, 3 electrones y acá arriba llega a 5. ¿Tenemos enlaces idénticos? Sí tenemos. Por lo tanto, ¿cuál vendría a ser nuestra alternativa? La D. Luego nos dice el siguiente, la 14. Nos dice la timina. ¿Cómo esto vamos a dibujarlo? Está fácil. Cuando hablamos de un enlace simple, es esta, ¿verdad? Esta va con el símbolo sigma. Cuando tenemos un doble enlace va pi y va sigma. Cuando tenemos un triple enlace, ¿qué va? Pi, sigma y pi. En este caso tendríamos oxígeno, doble enlace, carbono, nitrógeno y esta unión carbono que tiene 3 hidrógenos. ¿Qué más tenemos acá? Un carbono que va a un hidrógeno, acá otro hidrógeno. Luego que tenemos esto va unido a un nitrógeno, esto a un hidrógeno. Y esto va unido a un carbono y esto va unido a un oxígeno. Luego, ¿qué más tenemos? Nitrógeno que va unido a un hidrógeno. ¿Cuántos enlaces tenemos? Ver, no se va a ver bien. Vamos a borrar. Está fácil eso de acá. Cuando les pide enlaces sigma y enlaces pi, recuérdense siempre que cuando va un solo enlace, ¿qué nos referimos a enlace? Enlace sigma, ¿cierto? ¿O será enlace pi? Ya, pero ¿sabes cómo lo vamos a trabajar? Para que me entiendan mejor. Vamos a hacer un hoja en blanco. No, bueno, acá mismo, en este caso se me equivoca acá, va un enlace doble al oxígeno. Acá nos dice que tenemos un enlace doble. Primero empezamos con ¿cuál? Ya. Acá tenemos un enlace doble. Dijimos que cuando va un enlace simple va un enlace sigma. Acá tenemos un doble enlace, va a ser un enlace pi y un enlace sigma. Acá tenemos un enlace pi y un enlace sigma. Contamos. Acá tenemos 3 enlaces sigma. 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Tenemos 16 enlaces sigma. ¿Cómo lo vamos a hallar más fácilmente esto? Cuando lo desglosamos. Sí, es que no se puede dibujar, lo siento. Acá, oxígeno, carbono. Acá tenemos un nitrógeno. Acá está un carbono. Este está un hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Este está un carbono. Este tiene un hidrógeno. Este lado, hidrógeno. Este está unido ¿a qué? A un nitrógeno y está un hidrógeno. Y este está unido a un carbono y está unido con un doble enlace a un oxígeno. Luego tenemos un nitrógeno que está unido a un hidrógeno. Ya, vamos a contar. Sigma, sigma, acá tenemos un sigma, sigma, pi, sigma, pi, sigma, 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 sigma. ¿Cuántos enlaces pi tenemos? Solo tenemos 2 enlaces dobles, por lo tanto solo tenemos 2 enlaces pi. ¿Y cuántos sigmas tenemos? Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 enlaces sigma tenemos. Por lo tanto, ¿cuál vendría a ser nuestra alternativa correcta? La D, porque tenemos 2 enlaces pi y 16 enlaces sigma. En esta nos dice, el ácido carbónico se forma en las aguas gaseosas como el CO2, reacciona con el agua. El ácido carbónico también juega un papel importante en la sangre como electrolito débil y le proporciona propiedades amortiguadores. Su estructura de Lewis es la siguiente, nos dice. En este caso, ¿cuántos enlaces pi tendríamos?
Recuerden que solo tenemos un doble enlace, por lo tanto va a ser pi sigma. Tenemos un enlace pi. ¿Cuántos sigmas? Los que son un enlace simple van a ser 5 y 5 enlaces sigma y un enlace pi. Esto es verdadero. Luego nos dice, todos los enlaces son polares. Nos dice, ¿serán polares? Por ejemplo, tenemos al CO. Nos dice CO es más polar que el OH. ¿Se recuerdan de la polaridad de la electronegatividad? Por ejemplo, tenemos carbono y oxígeno. La electronegatividad del oxígeno es 3,4, del carbono es 2,5. ¿Cuánto sería la diferencia? 0,9. ¿Qué viene a ser un enlace covalente? ¿Polar o no polar? Es un enlace covalente polar. Esta de acá. Esta acá es verdadero. Luego nos dice el C y el doble enlace O tiene mayor momento dipolar que el CO. Esta vendría a ser falsa. Luego nos dice no hay resonancia. ¿A qué se refiere cuando hablamos de resonancia? Cuando, a ver, vamos a ver. Digamos que tenemos, a ver, el agua. H, esto va unido al agua, oxígeno. ¿A qué se refiere? En este caso, ¿cómo vamos a hablar? Bueno, resonancia se refiere cuando acá tenemos, bueno, esta de acá. Acá tenemos acá tenemos dos electrones, dos electrones. ¿A qué se refiere resonancia? Cuando estos electrones de acá lo puedo mover acá, o estos de acá lo puedo mover acá. Eso se refiere a resonancia. ¿Se pueden mover? ¿No hay resonancia? No, no hay resonancia, por lo tanto sería falso. Bueno, sería verdadero, ¿o no? Ustedes díganme, ¿sería verdadero o falso? ¿Se puede mover o no se puede mover? No se puede mover, por lo tanto, ¿cuál sería nuestra alternativa? La Luego nos dice la siguiente, la 16. Indica las proposiciones verdadero o falso. Se debe al movimiento de los electrones pi en la molécula o ion. ¿Será verdadero o falso? Dijimos que la resonancia se podía mover, ¿cierto? Nos dice, se debe al movimiento de los electrones pi en la molécula o ion. ¿Será verdadero? Luego nos dice, las moléculas o iones poseen electrones sigma. ¿Necesariamente presentan resonancia? Falso. Luego nos dice, si una molécula, esta vendría a ser verdadera, esta vendría a ser falsa. Luego nos dice, si una molécula presenta resonancia, entonces solo presenta pi, vendría a ser falso porque también presenta enlace sigma. Por lo tanto, ¿cuál vendría a ser nuestra alternativa? La D. Luego nos dice la 17. Una sola estructura de Lewis de una molécula o un ion poliatómico no logra explicar sus propiedades. Es necesario utilizar el concepto de resonancia. ¿En cuáles de las siguientes especies hay resonancia? Nos dice. ¿En cuáles podemos observar resonancia? Les dije que era cuando se movía, ¿cierto? En este caso, ¿cuáles se pueden mover? A simple vista, chicas. ¿Cuáles se pueden mover? Ya miren, aquí tenemos oxígeno. Nos dice que tiene 4 electrones arriba o abajo, unido a un doble enlace de carbono, doble enlace de oxígeno. Y acá nos dice así y así. ¿Qué nos dice esto de acá? ¿Qué nos indica cuando va así? Nos indica que esto se puede mover así. Oxígeno, carbono, oxígeno. Esto va a doble enlace. Esto de acá puede ir arriba o puede ir abajo. O como también puede ser acá y acá. ¿Hay resonancia? Sí, porque así se puede mover. En el segundo, ¿qué nos dice? ¿Se podrán mover? Si se dan cuenta, acá tenemos lo mismo. ¿Podemos moverlo? Sí, podemos moverlo también. Por lo tanto, esta vendría a ser verdadera porque sí se puede mover. Luego nos dice, la tercera, hace rato dijimos que en esta de acá no hay resonancia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este oxígeno ya completa su octeto. Acá tendríamos 4 más 4, 8 electrones. No se puede mover. El oxígeno tampoco, el hidrógeno tampoco. Por lo tanto, ¿cuál vendría a ser? La 1 y la 2 tienen resonancia. Luego tenemos la 18. Nos dice, ¿cuáles son los fundamentos teóricos del modelo del mar?
de electrones para los átomos metálicos estén en cationes inmersos en un mar de electrones libres deslocalizados, nos dice. 1. Por su propia naturaleza, los átomos metálicos pierden electrones espontáneamente. Falso. ¿Esto viene a decir? Falso. Luego nos dice, por efecto pantalla o cortina de los electrones de capas internas sobre los electrones de niveles externos, estas salen fácilmente del átomo. Verdadero. Luego nos dice, debido a la mayor distancia entre el núcleo y los electrones del nivel extremo, la carga nuclear efectiva es muy débil. Tanto dichos electrones abandonan el átomo fácilmente. Verdadero. Por lo tanto, ¿cuál vendría a ser nuestra alternativa? Correcta sería la C. Ya, chicos, creo que les he hecho pasar el tiempo. Profesora, disculpe, ¿podría pasar el cuadernillo al Classroom? Sí, eso les iba a decir. Justo estaba, lo voy a subir los ejercicios resueltos en una hoja. O sea, le voy a subir las fotos de los ejercicios resueltos y también las diapositivas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta que tengan? Chicos, si quieren repasar algún tema, me dicen y yo me dicen qué ejercicios quieren repasar y los resolvemos. De las semanas anteriores, ya, pero me dicen a qué hora. Para coordinar los horarios. Hacemos un meet y ahí podemos repasarlo, si no me han entendido de las semanas anteriores. ¿Les parece? Les dejo mi número para coordinar con su delegado. ¿Sí? Sí, sí les voy a pasar los cuadernillos resueltos. Si quieren hacer un meet para repasar todo, también normal. ¿Les parece? Justo se estaba hace rato viendo el Classroom porque no quería abrir mi correo. Ahora sí lo abrí y ya lo quería subir. Ya chicos, entonces nos vemos hasta la próxima clase. Si tienen algunas cosas que consultar,